Buen día. Lastimosamente ha habido una inasistencia por parte de los estudiantes de este horario. Sin embargo, vamos a dar la clase del día de hoy, exactamente siendo lunes 21 de diciembre a las 11:26 de la mañana, haremos inicio. Proseguimos entonces con el artículo 421 del COIP, el cual trata acerca de la denuncia. Habrá que definir en primer lugar que la denuncia procesal penal se configura como una declaración de conocimiento sobre la comisión de un posible hecho delictivo por la que se puede o se debe comunicar a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal o a la policía la comisión de unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito o de una falta, en fin, de lo que es una infracción, incluyendo lo que son los delitos y contravenciones, ¿no? Con este concepto doctrinario, entendemos que interponer una denuncia puede ser un derecho para quien ha sido víctima de cualquier vulneración de bienes jurídicos, entonces como víctima, a la persona a quien se le ha vulnerado directamente los derechos, o asimismo como lo que es al cónyuge de dicha persona, a familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, si no mal recuerdo, de acuerdo a la estudiación en COIP, entre otros requisitos o circunstancias que se establecerán en artículos posteriores y que los detallaremos el día de hoy, ¿no? Entonces, entendemos que podrá ser un derecho ante la víctima de cualquier vulneración de bienes jurídicos y puede ser un deber lo que es la denuncia para aquellas personas que son garantes de derechos, a quienes la norma designará expresamente, quien la norma designará expresamente. En base a lo mencionado, llegamos al artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal acerca de los garantes o de quiénes son los garantes del derecho, es decir, aquellas personas que están obligadas a denunciar por expreso mandato de ley. Estos son, en primer lugar, la o el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Estos delitos son los establecidos desde el artículo 278 hasta el artículo 294 del Código Orgánico Integral Penal, como son, por ejemplo, el ataque a la resistencia, como es la concusión, como es el tráfico de influencias, el peculado, el cohecho, el enriquecimiento ilícito, entre otros establecidos en los artículos mencionados. Asimismo, tendrán obligación de denunciar las o los profesionales de salud de establecimientos públicos o privados que conozcan de la comisión de un presunto delito. Se entenderá entonces que las personas que trabajan en estos centros de salud y que obligatoriamente
en el ejercicio de sus funciones conozcan de la comisión de delitos por parte de uno de sus compañeros, deberá denunciarlo. Por último, las o los directores, educadores u otras personas responsables en instituciones educativas por presuntos delitos cometidos en dicho centro. Lógicamente, tendrán el deber de denunciar cuando hayan abocado conocimiento de cualquier falta cometida dentro de este centro de educación, ¿no? Deberá comprobarse fehacientemente que dichas personas conocían del hecho. Si esto no se comprueba de la manera debida, se entenderá que no existe ningún tipo de responsabilidad. En base al deber de denunciar, se denuncia entonces lo que es la cláusula de equivalencia, ¿no? En base al artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal, que determina que una modalidad de la conducta es la omisión. Entonces, la cláusula manifiesta que no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Esto se encuentra, como les manifiesto, en el artículo 23 del COIP y es llamada por la doctrina como cláusula de equivalencia. Otra concordancia acerca de esta aseveración establecida en el artículo 23 la encontramos en el artículo 42 del COIP, numeral 1, que manifiesta que dentro del cometimiento de una infracción penal se los procesará por autoría directa a quienes no impidan o procuren no impedir que se evite la ejecución de un delito teniendo el deber jurídico de hacerlo. Son autores directos, entonces, estas personas que por omisión no han impedido la comisión de un delito, no por ser asimismo garantes del derecho. Vale la pena recalcar que la denuncia podrán presentarse ante la Policía Nacional, personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses o ante el organismo competente en materia de tránsito. Recordando que tanto el Sistema Especializado Integral de Investigación como el organismo competente de tránsito se dejará o se tendrá especial atención a las exposiciones por parte de Fiscalía, ¿no? Cualquiera sea la forma de denunciar, cualquiera de estas entidades remitirán en el plazo máximo de 24 horas a Fiscalía de dicha denuncia interpuesta, ¿no? Ahora, tomando en consideración el artículo 424 del Código Orgánico Integral Penal, nos percatamos que de la misma manera como existe un deber de denunciar a ciertas personas, existirá también la exoneración de este deber en ciertos casos, ¿no? La exoneración de este deber manifiesta que nadie podrá ser obligado a denunciar a su cónyuge, pareja en unión estable o parientes de cuarto grado de consanguinidad, o en este caso por secreto profesional. La exoneración del deber de denunciar es una concepción aceptada en la mayor parte de las legislaciones del mundo. Entendemos que se basa en el principio de inexigibilidad, que consiste más en una abstención, mientras que las conductas típicas de encubrimiento que se encontraban en el Código Penal anterior son de acción, ¿no? Entendemos entonces como un principio de inexigibilidad y un principio de abstención. Es decir, la exoneración se basa en precautelar el principio de imparcialidad, ya que los familiares, al tener este vínculo cercano, se dejarían llevar, o existe la presunción de que podrían dejarse llevar por extremo amor o extremo odio, dependiendo de la situación o el contexto, sin poder brindar al juzgador un testimonio real y meramente objetivo, sin perjuicio de la aparición de efectos postraumáticos psicológicos de los cuales sería objeto el miembro familiar por obligársele a declarar en contra de su familiar, ¿no? O de su cónyuge. Por tal motivo existe la exoneración del deber de denunciar en este caso, en esta circunstancia, ¿no? A pesar de que esta concepción es casi, o que sea casi mundialmente aceptada, la exoneración del deber de denunciar vulnera los derechos constitucionales de las víctimas en casos de delitos sexuales, por ejemplo. Esa es una opinión un tanto personal, principalmente porque estos actos son ocultados por parte de los familiares por violencia social y por esta razón es importante tomar conciencia sobre este problema jurídico-social de las cuales las víctimas pueden ser niños, niñas, adolescentes, mujeres o personas con discapacidad, ya que en estos casos, la mayor parte de las veces, la persona que violenta los derechos se encuentra dentro del hogar y la mayor parte de los familiares conocen de este hecho, ¿no? Para finalizar este punto se establece la exoneración del deber de denunciar
para la búsqueda de evitar delaciones innecesarias con testimonios que son presuntamente no objetivos. Si el cónyuge, pareja o parientes, hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, deseen ser testigos, tendrán la plena libertad de hacerlo. No tendrán la obligación, más tendrán el libre albedrío de poder ejercer su testimonio dentro de una audiencia o dentro de un proceso, ¿no? Ya revisado el artículo 424 del Código Orgánico Integral Penal, avanzaremos al 425 de esta misma normativa. El mismo que determina que el fiscal solicitará al denunciante que reconozca la denuncia sin juramento, lógicamente posterior a interponerla. Asimismo, hará mención acerca de las responsabilidades, acerca de las denuncias temerarias y maliciosas, entendiéndose que el denunciante podría, en este caso, acudir a estas denuncias temerarias y maliciosas para afectar a una persona o a un supuesto infractor, ¿no? Entendiéndose la malicia como la situación anímica en que se encuentra el que litiga a sabiendas de su falta de razón, y temerario, que quiere decir imprudente, que desafía los peligros o ataca sin justicia ni razón los valores morales del prójimo. Eso entendemos como denuncia temeraria y maliciosa, ¿no? Quienes así actúan, ya sea por ignorancia, imbecilidad o peligrosidad y no prueban su denuncia, irán a parar a la cárcel y también pagarán una fuerte indemnización. Todo esto teniendo en cuenta como base legal la aseveración establecida en el artículo 231 del Código Integral Penal, con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año por este delito de acusación o denuncia maliciosa, ¿no? El fiscal, como ya les manifesté, al momento de que una persona establezca una denuncia o interponga una denuncia por medio del derecho a la acción, le hará conocer acerca de la posible reprimenda en el caso de que su denuncia sea considerada como temeraria y maliciosa. Tal cual les comentaba en clases anteriores, la denuncia podrá formularse de manera escrita, es decir, formulada por un abogado patrocinador privado. Sin embargo, si el afectado no posee los medios para contratar a un defensor privado, podrá ejercer una denuncia verbal, es decir, acercarse a las dependencias judiciales pertinentes y narrar la supuesta vulneración de derechos. El funcionario judicial deberá encasillar la conducta en el tipo penal que considere pertinente de acuerdo a su experticia, de acuerdo a sus conocimientos, ¿no? El denunciante deberá firmar la denuncia en cualquiera de sus formas. En el caso de que no pueda firmar, en caso de que no pueda firmar por cualquier circunstancia, se le estampará lo que es la huella digital del denunciante, ¿no? Todo lo manifestado tiene como base legal el artículo 426, 427, 428 y 429 del Código Penal para una posterior socialización o para una posterior revisión, ¿no? Respecto al contenido de la denuncia, para que ésta sea aceptada y puesta a trámite, deberán regirse ciertos requisitos que según el artículo 430 del COIP son los siguientes, ¿no? En primer lugar, la denuncia en primer lugar deberá contener los generales de ley del denunciante, como son, por ejemplo, nombres, apellidos, dirección domiciliaria y casillero electrónico del denunciante, y la relación clara y precisa del denunciante con la supuesta vulneración de derechos por parte del denunciado, de ser posible, en la descripción de los hechos, además de la conexión de los hechos entre las partes. Se deberá expresar día, hora y lugar en el que fue cometido el supuesto ilícito. Deberá existir, entonces, una relación entre la persona denunciante y el denunciado, ¿no? Y asimismo, establecer cuándo, en qué lugar y a qué hora exacta fue cometido este ilícito, aquel supuesto ilícito, para de esta manera que el fiscal tenga más conocimiento y un esclarecimiento acerca de cómo pudieron haber sucedido los hechos. En el caso de saberlo, el denunciante, en virtud del artículo 42 del COIP, especificará quiénes supuestamente han fungido en este supuesto delito como autores directos, autores inmediatos, coautores, cómplices, así como las personas que pudieron conocer del hecho para que éstas sean llamadas a rendir versión, entendiéndose como personas que pudieron conocer el hecho, como vecinos, como familiares, como tal vez personas que justo en ese momento pasaban por el lugar, entre otros, ¿no?
Ahora, veremos ciertas generalidades acerca de la acusación particular que se encuentra establecida en el artículo 432 del COIP hasta el artículo 438 del COIP. La diferencia que existe entre la denuncia y la acusación particular es que en la primera hay una manifestación de conocimiento simple, es decir, un denunciante perjudicado pone en manos de Fiscalía el impulso de la causa para que Fiscalía pueda atacar, en este caso, el supuesto infractor. Sin embargo, no se constituye como parte procesal, en este caso, el afectado, ¿no? Sin embargo, en la segunda, que es la acusación particular, existirá además una declaración de voluntad en la pretensión procesal, que se entenderá que la parte afectada en sí desea intervenir en el proceso por medio de un abogado. La acusación particular se interpone desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de su conclusión, en virtud de las etapas procesales establecidas en el artículo 589 del Código Orgánico Integral Penal. Recibida la acusación particular, el juez ordenará su reconocimiento. Reconocida la acusación, el juzgador examina o examinará el cumplimiento de los requisitos, los cuales serán, de acuerdo al contenido, los mismos que los de la denuncia, y de ser el caso, la aceptará trámite y ordenará lo que es la citación. En el caso de encontrarla incompleta, el juzgador precisa la omisión, disponiendo que el acusador la complete en el plazo de 3 días. Eso respecto a la acusación particular. Si el acusador particular no la completa o no reconoce su acusación, se tendrá como no propuesta. Interpuesta la acusación, la víctima podrá desistir de la misma en cualquier momento. No podrán desistir, por ejemplo, los padres que actúan en representación de los hijos menores de 18 años, los tutores o curadores, ni los representantes de las instituciones del sector público. No podrán desistir de la acusación particular cuando ya se encuentre interpuesta. Durante el trámite de la causa, el acusador particular puede comparecer por intermedio de su abogado o procurador judicial en las audiencias, salvo en la audiencia de juicio, en la que deberá obligatoriamente encontrarse el acusador particular. En caso contrario, en el caso de que no se presente o que no vaya personalmente a la audiencia, se declarará abandonada la acusación particular, continuando únicamente el fiscal con el proceso. El escrito de acusación particular deberá tener análogos requisitos, es decir, su contenido debe ser casi idéntico a lo que realmente es la denuncia, únicamente cambiará el enfoque para lo cual se utilizan ambas, ¿no? Terminado este tema, avanzamos con los sujetos procesales que se encuentran establecidos en el COIP, dentro de un proceso penal. Así tenemos a la persona procesada, a la víctima, a la fiscalía y a la defensa como 4 sujetos procesales únicos que se encuentran en la normativa penal. Lo mencionado se encuentra establecido en el artículo 439 del COIP y lo vamos a definir cada una de estas 4 partes. El día de hoy definiremos las 3 primeras y únicamente quedaría pendiente la parte de la defensa. Ahora, veremos lo que significa la parte procesada o la persona procesada. Es aquella persona que supuestamente ha vulnerado derechos, contra la cual el fiscal formulará cargo. Dicha persona deberá tener la potestad de ejercer los derechos del debido proceso establecidos en el artículo 76 respecto a los derechos del debido proceso generales y el artículo 77, especificaciones generales respecto a los procesos penales, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador y en tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, el segundo sujeto procesal es la víctima. La víctima, en contraste, serán aquellas personas naturales o jurídicas que individual o colectivamente han sufrido algún daño o un bien jurídico de manera directa o indirecta. Preponderantemente esta persona es la víctima. Sin embargo, es indispensable visualizar el artículo 441 del COIP, que determina otro conjunto de personas que también podrían ser consideradas como víctimas, como por ejemplo, tenemos al cónyuge, ascendientes, descendientes, dentro del segundo grado de consanguinidad o primera afinidad, de las personas directamente afectadas. También podrán ser consideradas como víctimas y podrán interponer una denuncia para iniciar un proceso. Serán debidamente legitimadas. También podrán ser debidamente legitimadas aquellas personas que al percatarse de una violación de derechos en colectivos o en los casos de contaminación de ecosistemas podrán
considerarse víctimas y ejercer el derecho a la acción y al principio de tutela judicial efectiva, entre otros grupos establecidos en el artículo 441 del Código Civil. Sin embargo, estos tal vez sean los más importantes, los manifestados, ¿no? Como siguiente sujeto procesal está la Fiscalía, la cual dirige la investigación preprocesal, que es la llamada investigación previa, y la procesal penal, que es la llamada instrucción fiscal, etapa de evaluación preparatoria de juicio y la de juicio en los procedimientos ordinarios, ¿no? La Fiscalía se encargará de dirigir el sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses y el sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso. Es decir, estas entidades únicamente podrán ejercer sus funciones con impulsos de Fiscalía y se regirán también a manuales de procedimiento y normas técnicas por parte o creados por Fiscalía, ¿no? Respecto a las atribuciones del fiscal, las encontramos en el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal y son las siguientes. En primer lugar, podrán recibir denuncias. En segundo lugar, podrán reconocer lugares, huellas, señales, armas, objetos por medio de pericias y diligencias efectuadas por el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Vale la pena recalcar que asimismo el fiscal deberá ser garante en todo momento de velar por la cadena de custodia, es decir, por aquel sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo, desde su localización hasta la orden de la autoridad competente, ¿no? Teniendo en cuenta que según el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal, los criterios de valoración para que una prueba sea realmente válida en un proceso serán los siguientes: legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia debidamente realizada y grado actual de aceptación científica y técnica. Entonces entendemos que la cadena de custodia servirá para asegurar lo que es la veracidad de, eh, de las pruebas que se hubieran perpetrado dentro del lugar de los hechos, ¿no? Fiscalía también se encargará de formular cargos, impulsará y sustentará la acusación de haber mérito, o se abstendrá del ejercicio público de la acción por aplicación del principio de oportunidad, o ya sea por cuestiones de prejudicialidad, ¿no? También podrá recibir versiones y receptar testimonios anticipados, y será competencia del lado fiscal de flagrancia disponer que la persona aprendida por delitos flagrantes sea puesta a disposición o a las órdenes del juzgador de flagrancia, para que se desarrolle lo que es la audiencia de formulación de cargos, a fin de que se resuelva la situación jurídica en un lapso no mayor a 24 horas desde que se dio la aprehensión. Será entonces competencia y obligación del fiscal de flagrancia que se dé esta audiencia de formulación de cargos, ¿no? Transmitir dicha información al juez. En dicha audiencia, es decir, la audiencia de formulación de cargos y durante el transcurso del proceso, el fiscal podrá solicitar medidas cautelares establecidas en el artículo 522 del COIP, como son, por ejemplo, la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente al juzgado, el arresto domiciliario, el dispositivo de vigilancia electrónica, la detención o la prisión preventiva. Asimismo, podrá solicitar medidas de protección, tal cual las establecidas en el artículo 588 del Código Orgánico Integral Penal, como son, por ejemplo, la extensión de boleta de auxilio, la prohibición a la persona procesada de concurrir a ciertos lugares y reuniones, y asimismo lo que es la prohibición de la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos, entre otros. Eso es lo que son las medidas de protección. Entendemos entonces cuáles son las funciones por parte de Fiscalía. Entiendo que ya se ha realizado lo que es el deber que se formuló desde el artículo 417 hasta 420 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora vamos a formular el siguiente deber, que será para el miércoles, para este miércoles 23 de diciembre hasta las 12 de la noche, ¿no? El deber será el siguiente. Permítanme ver los artículos. Desde el artículo 445 hasta el artículo 450 del Código Orgánico Integral Penal. Ese será el deber para el día miércoles, el artículo 445 hasta el artículo 450, y en la próxima clase seguiremos viendo lo que son
los sujetos procesales, específicamente con el sujeto procesal faltante, que es la defensa, ¿no? Desearles un feliz inicio de semana y agradecerles por la atención prestada. Muchas gracias. Gracias, doctor, igualmente. Buen Gracias, muy inicio de amable. semana. Hasta luego. Hasta luego, Mireya. Pasen muy bien.